Buenos días, jóvenes del grupo D6AE, sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Administrativo 1 del día martes 22 de junio de 2021. Continuamos entonces. Bueno, veíamos anteriormente la diferencia que hay entre las personas jurídicas individuales y las personas jurídicas estatales. Las personas jurídicas estatales, pues sí, son órganos administrativos, órganos estatales, órganos del Estado, pero estos órganos están, a su vez, son desempeñados por órganos físicos, o sea, personas físicas. Bueno, aquí el Estado, en el primer término, menciona una estructura de órganos jurídicos y solo indirectamente habla de la totalidad de los habitantes. El vocablo Estado se usa así tanto para designar la realidad política del pueblo entero, como la figura jurídica que personifica a ese pueblo en el ámbito del derecho, como el conjunto de órganos jurídicos a través de los cuales actúa esa figura jurídica. En el primer caso tenemos al Estado en su personalidad política y en el segundo tenemos la personalidad jurídica del Estado. En el tercero tenemos al Estado en su organización actual. El tercer empleo del término es el más generalizado. Cuando pensamos en el Estado, pensamos en el Congreso, en los tribunales, en la administración, etcétera, pero es insuficiente desde el punto de vista técnico. El primer empleo del término, esto es, el concepto político, no es usual en derecho, es decir, por Estado no se piensa en la población soberana en su territorio. En lugar de Estado se dice simplemente pueblo. En cuanto a la persona jurídica estatal, ella es una proyección del pueblo al plano del derecho y al igual que las demás personas jurídicas, es un mero concepto nada más, o sea, una abstracción, un punto de imputación de hechos y actos humanos, lo que les decía, lo de los funcionarios, jueces, legisladores, y un punto de proyección de lo dispuesto por el orden jurídico. Por ejemplo, cuando se trata hacia los contribuyentes, los que deben de pagar impuestos. En derecho administrativo, el término Estado se usa corrientemente para designar conjuntamente a esa figura jurídica y al complejo de órganos jurídicos que le corresponden. En los países en que no es el Estado el que crea la Constitución a través de sus órganos, son las constituciones que les denominan flexibles, sino que a esta le es impuesta por una asamblea constituyente, dependiente directamente del pueblo y no de ese Estado, son en el caso como de nuestra Constitución, que se le denominan constituciones rígidas, porque para modificarlas se necesita un procedimiento especial, o sea, no solo la mayoría calificada del Congreso, sino también la mayoría de las legislaturas de los estados que aprueben dicha reforma constitucional. Esos son los únicos casos en los cuales el pueblo actúa como tal, con fuerza soberana, y sin estar sometido a régimen jurídico alguno en cuanto a la oportunidad o al acierto de sus actos. Bueno, aquí vemos también que hay unas teorías que explican la personalidad del Estado. Hay unas que dicen que son dos personalidades, dos voluntades, otras que hablan de una sola personalidad y una sola voluntad. Las teorías de la personalidad jurídica del Estado. La teoría de la doble personalidad y la teoría de la doble voluntad en una sola personalidad son las que vamos aquí a exponer. Los que niegan que el Estado tenga solamente una personalidad y los que afirman que tiene una doble personalidad, pues es un tema debatido, pero bueno, nuestra legislación acepta la teoría de una personalidad con voluntad doble. O sea, el Estado tiene una sola
personalidad, pero con voluntad doble según nuestra legislación. En la actualidad, la teoría imperante sostiene la personalidad jurídica única del Estado, al que considera como una persona jurídica cuya finalidad es el bienestar común general de todos sus miembros, constante e inexorablemente renovados, merced a lo cual las leyes expedidas y los tratados y contratos suscritos por el Estado sobreviven a la generación en que se producen. Como apunta un jurista Rolando Tamayo y Salmorán, básicamente se concibe al Estado como una corporación, como una persona jurídica. La teoría de la personalidad única del Estado admite que éste, como las demás personas del derecho público, puede realizar, a ver, permítanme. Repito, la teoría de la personalidad única del Estado admite que éste, como las demás personas del derecho público, puede realizar no solo actos sujetos al derecho público, sino también al derecho privado, como les puse en el ejemplo, de que cuando el Estado tiene que firmar un contrato con un particular, lo cual no desmiente, por este simple hecho que en este ejemplo que les acabo de decir, la personalidad única del Estado, sino simplemente significa que actúa en esferas jurídicas diferentes, porque como explica el profesor Miguel Acosta Romero, el Estado es una persona jurídica de derecho público con una sola personalidad y voluntad, que se regula en su estructura y funcionamiento por la Constitución y leyes administrativas secundarias, y cuando entre relaciones de derecho civil, nunca pierde su carácter de Estado ni su voluntad cambia. El problema de la personalidad del Estado es uno de los más discutidos en la teoría del derecho público, como les mencioné anteriormente. Las principales corrientes doctrinales se pueden reducir a dos categorías: las que afirman y las que niegan dicha personalidad única. Dentro del primer grupo existen varias tendencias, unas que suponen una doble personalidad del Estado, otras que suponen que siendo única la personalidad, ella se manifiesta en una doble voluntad, y finalmente las que sostienen que solo existe una personalidad privada del Estado como titular de un patrimonio y no para ejercicio del poder público, pues en este aspecto el Estado no es titular de derechos, sino simplemente un ejecutor de funciones. ¿Sí? Pueden ser los conceptos que vimos de derecho administrativo, que se refiere a administración pública, la finalidad es brindar servicios. También lo relacionado a los servicios públicos, también ahí lo encaminado. Todo ello al bienestar común. Por eso se menciona que es un simple ejecutor de funciones, lo que es la figura del Estado. La teoría de la doble personalidad del Estado sostiene la existencia de una personalidad de derecho público y otra personalidad de derecho privado. Cuando ya vimos que la otra teoría dice que por el hecho de, por ejemplo, celebrar un contrato, eso no cambia su personalidad de derecho público. Solo que está actuando en la esfera de derecho privado, pero no por eso podemos decir que también tiene una personalidad de derecho privado. Pero bueno, la teoría sostiene que tiene una doble personalidad, derecho público y derecho privado. Respecto al derecho privado, sostiene como titular de un patrimonio y no para el ejercicio del poder público, pues en este aspecto el Estado no es titular de derechos, sino simple ejecutor de funciones. Pero bueno, el Estado también tiene su propio patrimonio, el patrimonio del Estado.
Bueno, ese patrimonio está destinado para que el Estado pueda llevar a cabo sus funciones. Por ejemplo, si el Estado tiene vehículos que son propiedad, patrimonio, bueno, porque los vehículos están destinados a alguna actividad relacionada con el servicio público que presta. ¿Ok? Bueno, la teoría de la personalidad única, pero con doble voluntad, consiste en afirmar que normalmente el Estado desarrolla una actividad imponiendo sus determinaciones en vista de que éstas emanan de una voluntad con caracteres especiales de superioridad, o sea, autoridad, respecto de los individuos, es decir, de una voluntad soberana, de que manda. ¿Ok? Pero en determinadas ocasiones no es necesario proceder por vía de mando, sino que el Estado puede someterse, y de hecho se somete, al principio que domina las relaciones entre particulares, o sea, al principio de la autonomía de la voluntad, principio que consiste en que ninguna persona puede, por acto de su voluntad, producir efectos respecto de otra si ésta no concurre manifestando su propia voluntad, como es en el contrato. En el contrato se necesitan dos o más por la cuestión de la autonomía de voluntad. Les repito, ¿qué dice el principio de la autonomía de la voluntad? Principio que consiste en que ninguna persona puede, por acto de su voluntad, producir efectos respecto de otra si ésta no concurre manifestando su propia voluntad. En un contrato, yo no puedo celebrar solo un contrato, tiene que haber otra persona donde manifieste su voluntad de querer celebrar. A esto se refiere este principio. Esta teoría también ha sido objeto de varias impugnaciones, pues se sostiene que constituye una falta de lógica pensar en que una voluntad puede tener caracteres diferentes, que en unos casos sea superior y que en otros casos sea igual a los de los particulares. El hecho que el Estado, como decía, pueda entrar en la esfera de derecho privado a celebrar un contrato, eso no cambia su personalidad de derecho público. Bueno, y aquí este jurista Miguel Acosta Romero nos da una síntesis de entonces de todo lo que se les acaba de explicar respecto a lo que es la actuación del Estado. El Estado es una realidad social a la que le corresponde por lógica una realidad jurídica, que consiste en ser una persona jurídica colectiva de derecho público, capaz de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Y podríamos agregar, y también de entrar a la esfera del derecho privado, a realizar actos de particulares, sin perder esa característica de derecho público. Que esa personalidad jurídica surge en el momento en que el Estado es soberano y además es independiente. Bueno, que esa personalidad jurídica, como ya les mencioné, es de derecho público y que está consagrada precisamente en nuestra Carta Magna, en la Constitución, y considera que esa personalidad, como también ya se manifestó varias veces, es de derecho público y que es una sola, así como también personalidad, así como también es una sola voluntad. Bueno, las características de las personas colectivas del derecho público. Ya habíamos visto cuando hablamos de persona jurídica colectiva, podríamos mencionar que son los que representan a la autoridad en sus funciones administrativas, como son las municipalidades, los ministerios, etc. La idea de persona moral surge con precisión en la época de la Edad Media, en el concepto de persona ficta, este concepto que hasta aún se utiliza, desarrollado en la primera mitad del siglo XIII por el canonista Sinibaldo de Fieschi. Sinibaldo de Fieschi, posteriormente a este señor, el Papa Inocencio IV, en el año 1943 a 1954, para distinguir a la persona física
individuo con cuerpo y espíritu de otro ente que también asumía derechos y obligaciones, pero que no tiene alma y cuerpo, al que se le consideró persona ficta. A diferencia de la persona física, la ficta no podía ser sujeto de excomunión ni interdicción. Por eso funcionaba en latín, collegium in causa universitatis fingatur, una persona. O sea, ya se hablaba, si se dan cuenta, al mencionar de la persona ficta, ya se hablaba del antecedente a lo que es una persona jurídica colectiva. Más tarde, en el siglo XVIII, como lo van a ver ustedes, Derecho Internacional Público, Hugo Groot, así como soy Groot de los Guardianes de la Galaxia, Hugo Grocio, Hugo Grocio, hace notar que aun cuando un hombre no pueda tener sino un solo cuerpo natural, puede convertirse en cabeza de varios cuerpos morales o comunidades. Aquí ya se empieza a hablar del equipo de personas físicas. Idea recogida por su coetáneo Samuel Pufferdorf para referirse a personas morales o compuestas resultantes de la unión de varios individuos, o sea, llámese personas físicas, en torno de una sola idea y una voluntad común. Federico Carlo de Savigny, uno de los fundadores de la Escuela Histórica del Derecho, para quien el alma del pueblo no es una expresión metafórica, sino una entidad real, aunque misteriosa, de la cual dimanan todos los fenómenos de cultura, sostuvo en el siglo XIX la existencia de diferentes tipos de personas morales. Por una parte, hay personas sociales, como la nación, que no son un agregado de individuos, sino verdaderos seres naturales, dotados de conciencia. Y por la otra parte, las personas jurídicas, que son seres ficticios, sujetos artificialmente creados por y para el derecho positivo, pues la idea primitiva y natural de persona coincide con la de individuo, o sea, con la de ser humano. Bueno, en México, el artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y patora de la República, en materia federal, ocupándose de cuestiones de derecho público que no le atañe, reconoce como personas morales a la nación, a los estados, a los municipios, así como a las demás corporaciones de carácter público. También considera como personas morales a las sociedades, tanto civiles como mercantiles, a los sindicatos de trabajadores, a las asociaciones profesionales y a las cooperativas, a las mutualistas, cooperativas mutualistas y demás asociaciones que tengan fin lícito. Fin lícito. Y siguiendo con nuestra clase, podemos ver en la unidad 7, forma de Estado y forma de gobierno del Estado mexicano. Son dos aspectos distintos, que es una forma de gobierno y que es una forma de Estado. Una cabal comprensión del sistema presidencial en México debe partir de una premisa, la de la forma de Estado y de la forma de gobierno que establece la Constitución. La disposición constitucional más importante en este punto es el artículo 40 de la Carta Magna. El contenido del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una gran importancia tanto política como jurídica, debido a que nos indica varios de los elementos esenciales o definitorios del Estado mexicano. En este artículo podemos encontrar las bases para definir las formas de Estado y de gobierno que rigen en México. Además, los rasgos enunciados en el artículo 40 se proyectan a lo largo y ancho de todo el articulado constitucional, puesto que las definiciones primarias que ofrece son desarrolladas con posterioridad,
en un buen número de preceptos que se encuentran en la Constitución. En este sentido, quizá podría decirse que este artículo que les estoy mencionando, el artículo 40, es algo así como un artículo ancla, debido al papel de soporte de base que juega en relación con la totalidad del texto constitucional. Su texto es el siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, antes era el Distrito Federal, actualmente es la Ciudad de México, unidos en una federación. O sea, es el pacto federal que hay en toda la República, entidades federativas, de las cuales 31 son estados libres y una Ciudad de México. No puedo decir no es un estado, sería una entidad federativa, la Ciudad de México, donde residen actualmente los poderes federales. Pero en la actualidad solo se mencionan estados libres y soberanos, como se puede apreciar en el siguiente tema. La forma de gobierno del Estado mexicano, en el artículo 40, dice: y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, más, ¿por qué son los estados libres y soberanos? En lo concerniente a su régimen interior. O sea, que los estados se pueden autolegislar en lo que se refiere a su régimen interior, no al régimen federal. Si ustedes se dan cuenta, en todos los estados hay su constitución política estatal. Debemos hablarse en lo que se refiere a su régimen interior. También vemos un concepto muy importante en este tema, que es la competencia. La competencia. La competencia en derecho administrativo es un concepto que se refiere a la titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee un órgano administrativo. Se trata, pues, de una circunstancia subjetiva del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas, será competente. Si ustedes se dan cuenta, aquí se habla de materia. Por ejemplo, podemos decir, un juez civil es competente para conocer, lógicamente, por asuntos civiles, porque está encargado la materia civil. No puede conocer de asuntos penales, porque no tiene competencia, no es su materia. Si vemos también un juez familiar, pues va a conocer de los asuntos familiares, es competente para conocer de asuntos familiares, y así lo es un juez penal. A esto se refiere la competencia, y por eso les menciona, se refiere a la titularidad de una determinada potestad. O sea, un órgano, pues, le da la potestad de que va a conocer de asuntos familiares, bueno, que sobre una materia posee. ¿Cuál es la materia? Derecho familiar. Un órgano administrativo. Se trata, pues, de una circunstancia subjetiva del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas, va a ser competente. En la unidad 8 vamos a ver, a retomar nada más lo que es el concepto de administración pública. ¿Qué es la administración pública? La administración pública, jóvenes, es la gestión que se lleva a cabo en los organismos, instituciones o entes públicos que reciben de parte del poder político los recursos necesarios para atender los intereses o asuntos de los ciudadanos, de sus acciones y sus bienes, generando bienestar común, siguiendo un orden jurídico. Tienen una normatividad. La administración pública comprende elementos de carácter técnico, como sistemas, procedimientos, y también político, como son las políticas gubernamentales que sigue la administración pública, y además un aspecto jurídico, que es la normatividad a la cual se debe sujetar para poder realizar sus funciones. Abarca la administración pública un conjunto de áreas del sector público que se encargan de gestionar y ejecutar
los recursos humanos, financieros, las actividades socioeconómicas y obras públicas, así como elaborar presupuestos y programas que alcancen las metas del Estado. Algunos de los cargos que se pueden desempeñar dentro de la administración pública son, por ejemplo, los empleados administrativos de los diferentes organismos públicos. En el servicio, por ejemplo, de la salud están los médicos y sus enfermeros. En el área educativa se desempeñan los maestros y los profesores. En cuanto a la protección civil, están los cuerpos de bomberos. Y en cuanto a seguridad pública, se encuentran los organismos policiales o también conocidos como cuerpos policiales. La palabra administración se deriva del latín ad, o sea, ad, que significa ir o hacia, y ministrarte, que quiere decir servir. De ahí viene la palabra administración. Tenemos por un lado la administración privada cuando se refiere a cuestiones no del gobierno, sino de los particulares. La administración privada se ocupa de gestionar los bienes, recursos y servicios de una empresa, organización o persona en particular a fin de obtener el mayor beneficio posible de sus intereses. Esta administración, lógicamente, tiene un fin de lucro. Se guía según el régimen jurídico privado y los proyectos o programas planteados puede que se realicen o no. Estamos hablando de la administración privada, distinto a lo que es la administración pública. Hemos hablado de ya cuestiones de empresas particulares. Bueno, ¿qué es la administración pública central o centralizada y la descentralizada? La administración pública centralizada es la que está conformada por la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, el Consejo Ejecutivo y la actual Fiscalía General de la República. Desde esta administración se realizan los procesos de planificación, organización, administración del personal, dirección y control del Estado para alcanzar el bienestar común de los ciudadanos. Y la administración pública descentralizada es aquella cuyas funciones del Estado son administradas por diversos órganos o personas jurídicas que tengan la capacidad de desarrollar dicho trabajo. O sea, que no están dentro del esquema central. A través de la descentralización se asignan tareas de la administración pública a diferentes entes u organismos del Estado para aligerar y hacer más eficiente su resultado administrativo. También tenemos la figura de la administración pública paraestatal, no confundirla con la descentralizada. La paraestatal es la administración